Bienvenidos. La minería ilegal es un azote para el Ecuador y se ha vuelto más evidente desde un informe que apareció Plan B, publicó el 20 de enero pasado, apenas hace unos pocos días, en el cual destaca que 56 exportadores sin rastros, así lo dice el titular, vendieron oro por más de 1.300 millones de dólares desde el Ecuador en los últimos 2-3 años. La mayoría fueron a la India y a Arabia Saudita. Pertenecen a empresas legalmente existentes, pero no necesariamente mineras, de personas también documentalmente registradas. Y sin embargo no tienen nada que ver con la una o la O2, solo hay 2 mineras autorizadas legalmente, de manera responsable, para la extracción de oro en este país. Y algunas no han comenzado ni siquiera la exploración y otras la explotación. Bueno, en Radio Democracia le preguntaron, ¿y qué más? Y esto añadió Juan Carlos Calderón. ¿Quiénes han otorgado los certificados de exportación? ¿Qué funcionarios? ¿Qué funcionarios han otorgado los certificados de exportación? ¿Cómo es este sistema de otorgamiento de certificados de exportación? ¿Por qué? Porque, de hecho, cuando una carga de oro, 1 kilo de oro es exportado con certificados de exportación legalizados, entre comillas, el comprador, evidentemente, el comprador del oro, de eso se coge, ¿no es cierto? Dice, no, pues el Estado ecuatoriano, qué vergüenza, el Estado ecuatoriano está avalando este oro. Eso es lo que pasa en el exterior, en la India y en Emiratos Árabes, insisto, porque las cargas se van para allá. Al parecer no es un tema que ni la Fiscalía General o la Fiscalía a secas está, al parecer, preocupado, o la UAFE, ¿no es cierto?, que no ha dicho nada sobre el tema, o las entidades de control. Yo no he oído al presidente, ni al ministro de Defensa, ni a la ministra del Interior decir una sola palabra sobre esto. Bueno, sí hay funcionarios para responder sobre lo que Juan Carlos Calderón con toda razón acaba de reclamar. 3 de ellos nos acompañan esta noche, que son integrantes de lo que creó el presidente Noboa recién, apenas el 23 de octubre, el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero, CONIM. El propósito de este comité es doble: por un lado, evaluar riesgos y oportunidades del sector, pero también tiene a cargo acciones necesarias para contrarrestar actividades ilícitas con o en recursos mineros. Está el impulsor de la iniciativa con nosotros, José Julio Neira, quien es director de la UAFE y secretario de Integridad Pública, la doctora Mónica Palencia, ministra del Interior, y la abogada Inés Manzano, ministra de Ambiente, Energía y otras vainas que incluyen minería. Con los 3 vamos a conversar en los próximos 60 minutos. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, señoras y señor. Especial privilegio el poder contar con ustedes al mismo tiempo sobre un tema que los une y los compromete. Empecemos con el impulsor de la iniciativa. Le decía a José Julio Neira al principio que esta es una propuesta ideal que plantea utopías. Cuando uno revisa los objetivos del CONIM, dice erradicar la minería ilegal del país. ¿Por qué comienzan aspirando a tanto y qué les anima a creer que podrán lograr esa y otras metas? Carlos, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. El CONIM es sinónimo de resultados, no solo a nivel de seguridad, pero también de ambiente y de integridad. ¿Por qué? Porque existe la voluntad política del presidente Noboa para enfrentarse a las mafias que están enquistadas y han tenido secuestrado el sector minero. ¿En 3 meses usted puede hablar de resultados? Claro que sí, los tenemos.
Pero primero déjame explicarte el CONIM. Vamos por partes, como tú siempre me dices en las entrevistas, para explicarle a tus televidentes qué es el CONIM y qué estamos haciendo y cuáles son los resultados. Es importante recalcar que el antecesor del CONIM se llamaba el SECMI, que estuvo casi 13 años, pero su espíritu era seguritista. CSMI. Sí, solo se enfocaba en seguridad. Porque nunca sonó ni tronó. Nunca hubieron resultados. Por eso te vamos a explicar en 2 meses todos los resultados que se han hecho a nivel nacional. Y ahorita solo te quiero robar 60 segundos para explicarte qué significa el CONIM. Traje una gráfica para explicarle a todos sus televidentes. Adelante. Es una estructura que está dividida en 2 subcomités, que es un trabajo transversal en equipo, donde tenemos Secretaría de Integridad, tenemos la UAFE, tenemos el SRI, tenemos el Ministerio del Interior, de Defensa, las Fuerzas Armadas, Ambiente, Energía y Minas, está también la Policía Nacional, el ARCOM. Son todas esas instituciones del Estado transversales donde nos enfocamos en un subcomité que es la seguridad y control, que son acciones de seguridad con un enfoque integral. Y reforzar controles ambientales y la regulación minera, que vale recalcar que no es existente en el país todavía y se está trabajando. El segundo subcomité es el económico, que es coordinar acciones de recaudación transparente y el acceso a la información de todas las entidades públicas que participan en la línea de producción minera. ¿Acciones de recaudación transparente de qué? De recaudación de lo que se cobra del mineral principal y el mineral secundario. Ok, ese comité le va a echar ojo a eso. Sí, y ajustar la distribución de regalías. Gran parte de la riqueza, porque aquí no tenemos... De las regalías también se hacen unas como reliquidaciones que se tienen que hacer cada año. Una especie de ente auditor. Bueno, que empuja, porque si tú ves son 15 instituciones que están muy bien ubicadas en los subcomités. Ok, claro. Por fin, qué bueno. Que en el viejo Ecuador ninguna de esas instituciones tenían acceso a la información. Sí. Es decir... Perdón, creo que es importante resaltar que el Servicio de Rentas Internas y también el Servicio Nacional de Aduanas forman parte de esta institución. Entonces, este comité, al tener la presencia no solo de Policía Nacional, Ministerio del Interior, la presencia de la misma Secretaría de Integridad Pública que preside, y es la Secretaría Técnica quien está al frente. Aquí tenemos a la ministra que está al frente de esa Secretaría Técnica. Integra todas las instancias que alguna relación tienen con este asunto. Totalmente. Eso tiene una gran ventaja. Sí. ¿Ya? Eso significa que nosotros estudiamos todo el problema. Y los problemas, claro, y los problemas tenían un nombre y apellido institucional. Y lo que hace el CONIM es coger todas estas instituciones y decir, ok, ahora sí nos integramos. Ya, esa es la ventaja, lo vuelvo a integrar. Es una gran desventaja. Otro monstruo burocrático transversal, como tanto dice. ¿Qué garantiza la operatividad en esto que usted dice que ya hay resultados? Carlos, pero ¿por qué es burocrático? No se ha contratado a un nuevo servidor público, trabajamos con los mismos servidores públicos que ya existen. Todos tienen otras obligaciones que cumplir. No, ¿Cuántas veces la coordinación es basada en el acceso a la información. Tenemos el acceso por primera vez. ¿Quién es la cabeza del CONIM? Yo presido el CONIM. Ok. Y me aseguro que haya un cruce de información, que es por lo que me he recalcado en el gobierno del presidente Noboa, entre todas las instituciones que forman parte de la cadena minera. Otra más de sus múltiples responsabilidades. ¿Se va a alcanzar? Pero lo hemos venido haciendo desde octubre 23 del 2024. Ok. Y sí se puede hacer. Porque existe la voluntad política. Ojalá fuera todo cuestión de voluntad política. Que se ha venido haciendo el trabajo interdisciplinario y también interoperativo desde el mismo día en que asumió la presidencia el presidente Noboa. Tradúzcame eso. ¿Qué es interdisciplinario? Interdisciplinario es que no solamente se enfoca en seguridad bajo la óptica de una represión, sino también de una prevención, control, buscar alternativas. Interoperativo es que está trabajando la Policía Nacional también con los organismos, con el Ministerio del Ambiente porque es que tienes que ver. El espectro nosotros tenemos unos derechos mineros y esos derechos mineros se dividen entre concesiones mineras, libre aprovechamiento y la minería pequeña y artesanal. Entonces, si no parte de la información que ya existe, que es lo que se ha recuperado y lo que obviamente queremos llegar a abrir el catastro minero, y aparte de eso, no vemos la sensibilización que hay hacia la afectación a las comunidades, a su bienestar, a la flora, a la fauna y sobre todo al agua,
Entonces, es en ese momento que una vez que tienes ahí identificado, entonces vamos con policía. ¿Coincide usted en que la minería ilegal es el principal depredador del medio ambiente en este momento en el Ecuador? Sí, eso y principal? el municipio de Guayaquil con las aguas residuales. No me haga toser, que no me ha pasado todavía. Ok, les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Stream TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO. Ayer algo pasó con Veraz en el canal, se quedó congelada la imagen de otro programa. Nosotros no operamos eso, disculpen, y gracias Vito TVO por corregir. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Los domingos no estamos con RTU, aún así tenemos 35.000 hogares conectados en el país solo en cableras. Hay 3.000 más en radio, a través de Radio Centro, 101.3 FM, Candela con K, 89.3 FM en Manabí, La Bonita del centro del país, 89.3 FM en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM. A esto me refería cuando hablaba de los problemas que significa la minería en el Ecuador. Paul Romero especialmente le ha dedicado varios reportajes al tema en Ecoavisa y sobre lo más reciente dijo eso. La minería ilegal se extendió a 11 de las 24 provincias del año pasado. La Agencia de Regulación y Control Minero y las Fuerzas Armadas realizaron operaciones en las zonas de impacto ambiental para destruir bocaminas, dinamitar maquinaria y clasificadoras que procesan el oro. Las operaciones antimineras se realizaron según el bloque de seguridad en los lugares en donde grupos de delincuencia organizada pretenden tomar el control. En San Lorenzo, Esmeraldas, El Chical, Carchi, Urcuquí, Imbabura, Payatanga, Chimborazo, Chillanes, Bolívar, Pijilí, Sumiral, Ponce Enríquez en Azuay, Macará, Loja, Saruma, Portobelo, Piñas, El Oro, Puerto Napo, Talac, Yutsupino, Carlos Julio Rosemena en Napo, San José de Guayusa y Punino en Orellana, Tagual, Podocarpus, Dos Camas, Alto Nangaritza en Morona, Santiago. En 2024, las Fuerzas Armadas destruyeron 295 bocaminas, 656 campamentos y lugares de extracción clandestinos. Se dinamitaron 128 excavadoras que cuestan cada una entre 100 y 150 mil dólares. 57 personas fueron detenidas y procesadas. En esos sectores, la mayoría de difícil acceso, las patrullas ingresan y salen apenas terminan la destrucción de las minas y equipos. Para una operación militar antiminera, las unidades de inteligencia y reconocimiento elaboran un informe que el mando de cada jurisdicción aprueba antes de destinar el número de soldados, la logística y el armamento requeridos. En 4 sectores, los militares siguen realizando patrullajes permanentes en Ponce Enríquez, Portobelo, Saruma y Diosupino, que son considerados como los más peligrosos y de mayor impacto. Hay entonces hasta ahora ataques puntuales a operaciones de minería ilegal. ¿Cómo garantiza el CONIM que a largo plazo se puede hacer un ataque también integral para reducir al mínimo esta operación, que la paras en un lado, por ejemplo, lo que hizo en el gobierno de Moreno, Lenín Moreno, con Buenos Aires, y brota por otro lado? Que nuevamente en Buenos Aires está tomado. Así es, se la perdió. Algo que me gustaría dejar muy claro, Carlos, es que diariamente el CONIM, Seguridad, Ambiente y Minas, se enfrenta a esta mafia enquistada, que era la que te escribía al principio. Los que se dedican a la extracción ilegal de minerales no son mineros, son delincuentes. Y eso nos han impactado a todos los ecuatorianos, pero en especial a las comunidades que están alrededor del sector ilegal. Pero esos delincuentes tienen cómplices en el Estado. ¿Los han ubicado ya? Los que dan permisos y autorizaciones. Pero ¿cuál es la raíz de ese problema? Que es algo que lo hablamos mucho en las reuniones que tenemos. La raíz es que no existen las normativas y la regulación minera que te refuerce la institucionalidad de el permiso minero y el cruce de información para que el SRI, el SENAE y la UAFE tengan acceso a quienes están exportando. O sea, ¿no hay cómo controlar si alguien dio un permiso de minería ilegal? No, sí podemos. Hacemos Dice un que no hay la regulación. Pero eso es otra cosa. Minera. O sea, una cosa es la regulación, otra que puedas contrastar. A ver, entonces, explíqueme la diferencia. Por ejemplo, nosotros sí sabemos cómo los certificados que se emiten, por ejemplo, del Banco Central, entonces hacemos cruce de información. Pero eso recién se lo ha hecho el cruce de información a partir del que el CONIM se crea. Y con eso se ha logrado identificar... ¿Antes no hacían cruce de información?
No existía el cruce de información. Yo te puedo responder. ¿Sí? Recordemos lo que pasó en el 2014, donde el vicepresidente de ese entonces incluso se dio el lujo de dar la orden que como políticamente estaban en una situación peligrosa electoralmente, se abrieran todo tipo de permisos para ventas de combustibles en la Amazonía. Entonces, convenientemente ha habido una convivencia de incluso GATS, que han venido alquilando maquinaria, funcionarios públicos, políticos, auspiciando estas labores delincuenciales. Es decir, y contra eso tenemos que luchar. Es decir, que esto que usted está impulsando, ustedes, ya, porque yo tengo mucho prejuicio contra toda esta iniciativa burocrática, como podrán entender, es lo que tanto debía hacerse por fin, porque es como comenzar bien y comenzar de nuevo, y el tiempo que esto dilate al principio valdrá la pena después. Totalmente. Nosotros estamos construyendo la base de un sector minero responsable, sostenible, pero como principal eje es el beneficio de las comunidades que están alrededor de estos campos. Permíteme solamente añadir algo que es importante resaltar. El presidente Noboa vio desde el primer día de su mandato la necesidad de que estuviéramos articulados y lo venimos haciendo, pero es a partir del decreto 435 de octubre del 2024, eso meses atrás, que se da lo que era necesario, la institucionalidad a la articulación. Entonces, no es más burocracia, simplemente es organización de aquello que estamos haciendo y debemos hacer, en pro de combatir la delincuencia, los delitos ambientales y organizar al país. Yo te diría, para como que resumir, es como que el Estado está asumiendo el rol de ser el rector de los sectores estratégicos. Por fin. Por fin. Sí, antes era en teoría, ahora hay un ente, se va a hacer una regulación y están todos los involucrados. Y no es una, son varias. Por ejemplo, solamente en el Ministerio del Ambiente nosotros acabamos de hacer ahora en diciembre 10, para poder hacer los procesos administrativos en todo lo que son daños ambientales. No existía en nuestra normativa una identificación de cuándo es daño ambiental. Gracias a eso hay un caso en La Maná, donde por primera vez vamos a hacer y hemos abierto un proceso administrativo por daño ambiental y ya acabamos de abrir un segundo, pero eso aquí es parte de ese caso. Vino justamente el representante de Prensa Minera y afecta la explotación de un producto de agua ahí que es de las mejores, que creo que se llama Splendor. Pero, señora ministra de Ambiente, en el caso concreto que comencé citando, Plan B se pregunta y se extraña de que pequeña minería alcance volumen de exportación como el que cité yo, 1.300 millones de dólares en oro. Con esto que ustedes están haciendo, ¿se puede empezar rastreando a estos ya de se aquí? hizo, Carlos. ¿Y en hay el 2024? resultados? Claro que sí. Cuénteme. El Servicio de Rentas Internas hizo auditorías in situ para verificar RUC por RUC cuáles eran las locaciones físicas. Eran 39 personas y 17 empresas, 56 exportadores. Se han hecho 192 controles de campo ejecutados por el Servicio de Rentas Internas y se han suspendido 78 registros únicos asociados al caso de Plan B. ¡Qué bien! Plan B esta se gente enfocó, que estaba exportando oro. Correctamente, sí. Sí, y es decir, que no van a seguir exportando oro. El RUC está suspendido. Actualmente ya no se puede exportar, pero para eso se han comunicado el SRI junto con el ARCOM, que es la Agencia de Regulación de Control Minero, y ellos están realizando acciones administrativas, sancionadoras, y estamos preveniendo que esto vuelva a pasar. Porque de paso ahí cabe presumir de lo que están haciendo, que hubo la comisión de uno o varios delitos, y como los están investigando y auditando, los responsables ya se mandaron a cambiar. Bueno, es probable, ¿verdad? Es muy probable, pero también lo que te puedo comunicar es que como la UAFE es parte esencial del CONIM, se está haciendo las investigaciones de análisis financiero. Suspensión. Pero ahorita hay suspensión. Sanción. Correctamente. Okay, entonces, y algo también que te quiero contar. Cuando se está actualizando. Dele suave. Tenemos que poner comerciales también. Cuando volvamos, lo que están haciendo 3 de los muchos integrantes del CONIM, que por primera vez, según los datos que nos dan en tan poco tiempo, ya han explicado ya algo por qué empieza a dar resultados en el combate contra la minería ilegal. Cada vez se comprueba más que la minería ilegal es la causante del mayor daño al medio ambiente y la mayor descomposición en la sociedad.
Combatir la demanda es un esfuerzo multidimensional que empieza por el gobierno, pero es imposible que lo cumpla solo él. Terminado el periodo electoral, el Ecuador debe concertar. Les recuerdo que el reprise de este espacio es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Aparte de eso, no es Vaping, ¿cómo se llama esta vaina? De Zapping, ¿ya? En Canal 41. Ya, es Vaping, yo también, sí, por Dios. Va cerca, rima por lo menos. Ok, en Extreme TV Cable. Solo que el reprise al día siguiente y a las 6 de la mañana, como hoy es domingo, lo harán martes. Lo otro, ustedes ven siempre en la solapa de mi saco una escarapela o un botón que dice: sin donantes no hay trasplantes. Es una campaña que impulsa la doctora Mónica Gilbert, cirujana cardiovascular, para que especialmente donen el corazón las personas que principalmente por caer en una circunstancia de muerte cerebral fallecen, y sobre todo que no interfieran en la extracción rápida del órgano sus familiares por una serie de razones si ya la persona aceptó en vida ser donante. Ha hecho 38 40 trasplantes exitosos la doctora Gilbert. Antes de retomar el tema con mis invitados, hemos cumplido, por supuesto, a vuelo de pájaro, un par de los temas, las acciones y resultados, los integrantes del CONIM, en lo que quiero profundizar con cada una de las ministras, los propósitos que tiene y cómo va a fomentar la transparencia y rendición de cuentas. Pero es oportuno recordar qué repercusión tiene la minería ilegal en este país. Vean lo que se armó el 15 de febrero del 2022 y en qué terminó. Con las excavadoras y retroexcavadoras confiscadas por las actividades de minería ilegal en la comunidad de Diosupino fueron sacadas con orden judicial. Es el segundo paso de la intervención policial y militar en esta jurisdicción de la provincia de Napo, azotada por el extractivismo minero. La pesada maquinaria fue colocada en diferentes plataformas y transportada con un fuerte dispositivo de seguridad. Este trabajo se realizó durante la noche y madrugada de forma coordinada entre militares y policías y también fiscales. La intervención de la fuerza pública se mantiene para buscar maquinaria que ahora no solamente se encuentran escondidas en la espesa vegetación, sino también en las casas cercanas a Tena. Señora Ministra del Interior, ¿cómo asegurar que en las próximas circunciones, ya no en esa que no hicieron ustedes, el asunto vaya más allá de inhabilitar temporalmente la explotación, inclusive de no poder utilizar esa maquinaria que sería fenomenal a pasarla a los GATS que tanto las necesitan, por ejemplo, de no ubicar a los responsables de eso, tampoco hacerlo con los GATS que en muchos casos colaboraron por eso? Y lo que es peor, en Napo, en esa y en otras zonas, Diosupino, etcétera, el fenómeno ha vuelto ahora. ¿Cómo aprender de esa experiencia para que no se repita lo malo? La única manera de aprender de la experiencia, creo yo, es en la complejidad del tema. Tenemos que observar cuáles son los datos, qué representa a nivel territorial. Hace un momento la ministra me decía, estamos con un 6% del territorio nacional con temas de minería ilegal. ¿6%? 6% en todas las concesiones mineras, todos los derechos mineros, 6% de derechos mineros. Ok, ¿ya? Entonces, por ahí tenemos un dato, también tenemos otro dato importantísimo, que es lo que representa en dinero. En el 2022, tengo aquí el dato del Observatorio de Complejidad Económica, tenemos que el 2.59 del total de exportaciones al Ecuador estaba representado por la actividad minera, contribuyendo además con el 1.6% al Producto Interno Bruto anual. ¿La actividad minera legal, responsable? Minería, ¿O en total? En ¿Minería? total. O sea, ¿incluye el famoso caso que mencioné? Incluye el famoso caso que mencionó y lo que es más revelador. Nosotros tenemos que identificar que hay 9 provincias del país, 9 que tienen temas de minería y su afectación. ¿Frente a las cuales? En el tema suyo, interior, seguridad, ¿qué va a hacer? Yo lo que tenemos separados por enclaves. Hay un enclave fundamental, que es el enclave en la frontera norte, Esmeraldas, Carchi, Imbabura, y nosotros estamos trabajando justamente para
entendiendo la problemática, estar de la mano dentro de esta estructura que es... O sea, la solución no es pararles la operación, porque está integrado con la comunidad de alguna manera, le significa un medio de subsistencia. Por eso nosotros tenemos que comprender todos los factores, porque es tanto el dinero que representa que le quitas una retroexcavadora y compran otra. Y además hay varios negocios mezclados en esta actividad delincuencial. Okay. Y solamente tenemos un negocio que es muy rentable, no voy a decir cuál de ellos, pero hay varios negocios. Uno es la compra y venta de oro, como sucede en algunas zonas, por ejemplo en San Lorenzo. Otro negocio es la extracción como tal, el transporte de las maquinarias por vía fluvial. Ok, lo que me está diciendo la ministra José Julio es que la minería ilegal se enraizó tanto en la repercusión social que logra, que en el momento en que la corten de raíz va a crearle un problema de sustento a los periféricos que trabajan con ellos. Correcto, y algo muy importante que me gustaría añadir, estamos desarrollando un control de maquinaria amarilla, trabajando en conjunto. ¿Qué es maquinaria amarilla? Retroexcavadoras, toda la maquinaria que viste en el... Propaganda para Caterpillar, que la llamen así. Más también. que todo. Pero o este registro que también es amarilla, ¿sí? Este registro con Matsu. Bueno, este control se lo está implementando por la Embajada de Estados Unidos a nivel de toda Latinoamérica. Nosotros somos uno de los primeros países o sea, les están desarrollando quitando herramientas. No, lo que estamos es formalizando todas las partes que forman del proceso ilegal de extracción de minerales. Okay. Pero déjame solo explicarte el control de maquinaria amarilla. Se está trabajando con el SENAE, con el Ministerio de Obras Públicas, aduanas, y con eso se registra toda la maquinaria que se importa, y con Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, cuando haya un allanamiento y la maquinaria se pueda extraer y donar, se lo va a hacer. Y el reglamento fue firmado y revisado el día viernes. No solo ya se lo va a destruir, sino que hay esa flexibilidad de destrucción cuando está en áreas del país que no hay cómo moverlo. En el caso del Ministerio del Ambiente, tomando ese mismo ejemplo, ¿por qué lo que eso hizo no sirvió? Rebrotó otra vez en Napo allí. ¿Por qué lo de Buenos Aires, que cité hace un rato? Me acuerdo que María Paula Romo tuvo una frase que era cierta, que la operación de la policía fue impecable, no sirvió para nada. Bueno, porque no han habido controles, de eso se trata. Después. Claro, ¿Qué tenía que hacerse después? Controlar, tenías que haber puesto la fuerza pública. Pero no solamente eso, porque una de las cosas más importantes es que nosotros tenemos que ir hacia la tecnología. Y la tecnología nos involucra tener imágenes satelitales, trazabilidad, tener blockchain, inteligencia artificial. Si no la tienes, son áreas de tan difícil acceso, porque eso lo vemos nosotros en Zamora, lo vemos en Buenos Aires y en otras. Y tengo que hacer un paréntesis, lo que hablábamos de la maquinaria amarilla está en la Ley Orgánica de Alivio Financiero, donde hay una disposición que dice que estas maquinarias que sean utilizadas para la extracción ilegal de recursos naturales no renovables, la puede tener el EMETOP, o sea, se va al EMETOP cuando no haya ¿Tiene los controles tecnológicos que necesita? Pero hay una cosa ¿Tiene importante. los controles tecnológicos que necesita? Ahorita estamos haciendo. ¿Está haciéndolos? Claro, ahorita, claro. ¿Y cuánto demanda montar? Por ejemplo, solamente en el Ministerio del Ambiente, para que sepas, nosotros tenemos control satelital, que está, para que sepas, a 3 metros tú ya puedes ver quién es la persona, dónde está, qué es lo que está haciendo, etcétera. Si lo tienen, porque hay 187 puntos de minería ilegal en el país activos. No, no hay 187, ¿Hay no hay menos. ¿Hay 129? Hay menos. No, son 70, tengo el mapa, son 70 puntos de minería y hay 20 de las 24 provincias del Ecuador que tienen puntos de minería ilegal, o sea que el reportaje que nos hiciste ver estaba como un poco desactualizado. Sí, era de hace 2 años. Las únicas 4 provincias que no tienen son Santo Domingo, Manabí, Cañar y Guayas. ¿Esas no tienen minería ilegal? No tienen. Ok, con más volvemos enseguida. Pero me refiero a que hay los 4 enclaves principales, los principales, estamos hablando de la Amazonía, Contena, también en la Amazonía, Morona y Morona Santiago y Zamora Chinchipe, y lo que tiene que ver con el enclave que todo el mundo conocemos en el Azuay y el Ore. ¿Por qué le llamaron así? Un enclave es una cosa que no se puede mover. Bueno, no, enclave en el sentido de que hay actividades ilícitas ubicadas en territorio con gobernanza criminal.
¿Gobernanza criminal es? Gobernanza criminal es que estos grupos delincuenciales están satisfaciendo necesidades de la colectividad. Entonces, ¿y complicidad de las autoridades seccionales? Por supuesto que sí, en muchos casos sí. Por eso es que además a la tecnología se une un plan que ya tenemos desarrollado con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo. Si me permiten, es el Plan de Intervención Integral contra la Extracción Ilícita de Minerales, que está diseñado por la cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo con esa cooperación y que busca garantizar la seguridad social, económica, a través de acciones que son de control, de restitución y de prevención. ¿Después de cuántos años? Bueno, eso es esperemos poder tener los primeros resultados. ¿Después de cuántos años? Eso es un proceso largo. Claro, pero más aún sí, si está el PIB, que es fenomenal espérame. para financiar, pues tiene una condicionalidad excesiva. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que tenemos muy buen personal y recurso humano en todos estos ministerios y yo estoy muy orgullosa de la gente que trabaja para los temas mineros en el Ministerio de Energía y Minas. Y hemos hecho con el BID cosas muy rápidas. Por ejemplo, solamente el tema del catastro minero, ya tenemos a la empresa, que es la que nos va a ayudar con la tecnología, etcétera, para tener una radiografía que está suspendido y que el presidente nos pidió que por favor lo abramos lo más pronto posible y por eso es que hemos acelerado todo para que haya esta transparencia que tanto necesitábamos, ese rol del Estado en los sectores estratégicos. Qué bueno el optimismo de ustedes frente a mi escepticismo, con el que me embarcó en esto volvemos enseguida, porque él cree que las cosas han empezado bien y pueden ir mejor. José Julio Neira, secretario nacional de Integridad y director de la UAFE. Cada vez se comprueba más que la minería ilegal es la causante del mayor daño al medio ambiente y la mayor descomposición en la sociedad. Combatirla demanda un esfuerzo multidimensional que empieza por el gobierno, pero es imposible que lo cumpla solo él. Terminado el periodo electoral, el Ecuador debe concertar. En Estados Unidos nos pueden seguir por Macro Digital, en España también, y en Ecuador a través de sus señales en Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Cumbayá, Pichincha, pero especialmente Galápagos. Y olvidé mencionar hace pocos instantes al periódico Digital Ecuador en Vivo. Ellos sacan un resumen del programa en su página principal y portal de noticias, apenas concluye. Estuvo aquí Franklin Soria, uno de los periodistas que más sabe y mejor ha luchado contra la minería ilegal, con riesgo personal muy alto, en marzo, para ilustrarnos justamente un tema que mencionó la ministra Inés Manzano, que tienen ya interviniendo. Eso era en la provincia de Bolívar, cerca de La Maná. Y a propósito de su presencia, denunció esto. ¿Qué hacen los funcionarios de Arsén? Lo he dicho varias veces. Tuercen los informes a favor de solapar la minería ilegal, cuestionan, sobrecargan a la minería legal y cuando deben controlar lo que cumple o no cumple la minería legal, no lo hace. Esto es gravísimo, o sea, los funcionarios de Arsén son cómplices de la minería ilegal. No todos, pero algunos por supuesto, y lo podemos demostrar. Hay que depurar ese catastro minero porque hay muchas concesiones en manos de personas que ni quieren, ni pueden, ni van a hacer minería. ¿Se puede hacer en 6 meses? Algo se puede hacer. Pero habría que preguntar quién va a depurar, porque si van a depurar los mismos funcionarios que volvieron eso un laberinto, va a parecer un laberinto más perfecto. La depuración del catastro minero debería tener observadores imparciales. Ahí hay 2 preguntas. La segunda va a ser para la ministra Inés Manzano sobre el catastro minero. La primera sobre funcionarios que son cómplices. La Arsén ya cambió y devino en... La Arsén desapareció, se creó la Agencia de Regulación y Control Minero que se llama el ARCOM, donde obviamente se están creando normativas y se están implementando controles de regulación minera, no solo en territorio, pero de parte del Ejecutivo. ¿Con qué funcionarios? ¿Los mismos del Arsén migraron al ARCOM? No, hay un nuevo director que viene fue un militar, está en estado pasivo, que con mucha disciplina, con mucha ideología en territorio y mucho resultado. ¿Quién lo selecciona? Lo seleccionó el Ministerio de Energía y Minas. ¿Pasan pruebas de confianza? Sí. ¿Sí? Cuénteme. Qué bueno, ¿pasan pruebas de confianza? Así es. Sin que lleguen a nivel de y detector de mentiras. Es el coronel Bonilla. Él. Ok. Ahora, y lo otro, ¿quién va a armar el nuevo catastro minero? A ver, el nuevo catastro minero vamos a hacerlo a través de una empresa extranjera, que es un poco el interés de que salga de
las manos nacionales, sino que venga una persona, o sea, no una Eso persona, tiene una ventaja, persona independencia, pero Sí. una desventaja, demora. No, al contrario. 3 meses. No, porque lo vamos a hacer progresivo. Entonces, sí, yo sí creo que Por etapas. exactamente. Ok. Y comenzando, nosotros queríamos comenzar por gran minería, el presidente nos dijo, comencemos por pequeña minería, minería artesanal y pequeña minería. Estoy de acuerdo. Y de ahí vamos a mediana Estoy de y acuerdo. la gran Porque minería normalmente la al gran final. minería hay menos problemas. Bueno, sí, por eso es que también nos vamos a demorar un poco más en la pequeña y en la artesanal, porque es donde más derechos mineros encuentran. Explíquele al público cuál es la importancia de tener un catastro minero nuevo. Esto no lo entiende bien la gente. Bueno, es una radiografía de dónde están las concesiones mineras, dónde están las inversiones a esas concesiones mineras, y el que no haya invertido se devuelve y se hace la caducidad de ese derecho minero. De hecho, el día viernes tratamos un tema específico, que estuvo el registrador minero, que está en Zamora, estuvo también ARCOM, estuvo el Ministerio de Energía y Minas y otros funcionarios, donde tratamos justamente un caso para el tema de caducidad. Es un caso emblemático que tiene desde el año 74 ahora, sin resolverse. Señora Ministra del Interior, hay un problema que no es novedad, para usted será mucho menos, que es que mucha de la minería ilegal está vinculada con los GDOs, con grupos de crimen organizado. En algunos casos son parte del grupo de crimen organizado, o son el brazo financiero de ellos, o los nutren o se coordinan. ¿Cómo combatir un monstruo de tantas cabezas? Es un monstruo de muchísimas cabezas desde el momento en que tenemos 1.300 millones de dólares de exportación de minería ilegal, que me confirman ambos, tanto José Julio como Inés. Y por eso es que yo pido que ojalá podamos publicar este QR. ¿Cómo no? Que es para que se denuncie con pruebas, por favor, todos los casos de minería ilegal. Participación, que se conozca tanto de la delincuencia organizada, de los grupos GDO, que hay uno principalmente que está dedicado a esa actividad, de políticos vinculados, de funcionarios públicos vinculados de una u otra forma en la cadena delictiva, que por favor... Ya. Pero la denuncia tiene que ser anónima, pero sustentada. Sustentada. Ok. Ya, y ustedes ven si los sustentos o la documentación merecen una comprobación y parece legal. Ok, tenemos más. Y será cuando volvamos en este panel privilegiado en que están el secretario de Integridad y director de la UAFE, la ministra del Interior y la ministra de Ambiente y Minería, hablando sobre el mayor azote, no solo al tema de la conservación del medio ambiente en el Ecuador, sino de la tranquilidad también. Están íntimamente vinculados, la minería ilegal. Cada vez se comprueba más que la minería ilegal es la causante del mayor daño al medio ambiente y la mayor descomposición en la sociedad. Combatirla demanda un esfuerzo multidimensional que empieza por el gobierno, pero es imposible que lo cumpla solo él. Terminado el periodo electoral, el Ecuador debe concertar. Les recuerdo que emitimos desde el canal 24/7, que nos pueden seguir también a través del en Extinto de Cable, canal 3, en Claro TV es canal 9, en Divinet canal 12 y en Data As Televisión canal 99. Fue el presidente Noboa quien en el debate presidencial de la elección anterior puso al tope de las prioridades la minería ilegal. Cero tolerancia a la minería ilegal, número 1. Número 2, cooperación penal también entre los países para que exista, pues, no se vuelvan estos nómadas como hoy en día ocurre en los mineros ilegales. Rastreo satelital en cooperación con el gobierno de Colombia, con el gobierno de Perú, que son nuestros vecinos inmediatos y en los cuales son también parte de este territorio en el cual estos mineros nómadas se andan moviendo. Y fortalecer nuestras fronteras. Es importantísimo tener un control fronterizo adecuado para que nunca se puedan escapar estos mineros ilegales que hoy en día le causan tanto problema al Ecuador y le causan tanto problema al déficit fiscal que tenemos como nación. Sobre el control fronterizo, como se imaginarán, preguntaré a la ministra del Interior, aunque también es parte del CONIM, el ministro de Defensa. Antes, al director de la UAFE que preside el CONIM. ¿Usted lo preside? Correcto, sí. Ok. De todo lo que hemos hablado, que ha sido muy poco, pero lo prioritario, ¿por dónde se van a enfocar más
de aquí a 30 días? Porque en un mes tenemos una cita nuevamente para evaluar esto periódicamente. Ahorita nuestra responsabilidad principal o enfoque es el fortalecimiento institucional. Y te doy dos ejemplos. Que el engranaje quede bien armado. Correcto. Que ningún pillo que trabaje en el servicio público pueda abusar o violar, como lo han venido haciendo en los últimos años en el viejo Ecuador. Una de las primeras cosas, estamos haciendo auditorías independientes a todos esos mineros que tienen permiso de extracción, pero todavía no tienen un permiso ambiental. Entonces se cruza la información en el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas para realizar esa auditoría in situ. ¿Tienen permiso de extracción y ya están extrayendo? Correcto, pero hay muchas que no tienen el permiso ambiental. ¿Permiso ambiental? Así es. Así es. O sea, están cometiendo un delito ambiental. Totalmente. Correcto. Y que los va usted a regularizar o decir, chao, se fueron. Comenzaron a sacar antes de tener estudio, hasta luego. O sí, ya se regularizaron, sigan nomás. Por eso es que tenemos la norma técnica de daño ambiental. Entonces tenemos que ir hacia ellos y decirles... O sea, solo si cometieron daño ambiental los para. Bueno, casi todos han cometido daño ambiental. Ok, o sea, El segundo, se está haciendo un examen independiente de minerales secundarios. Es decir, antes que el material minero sea exportado, se hace una auditoría independiente con un laboratorio independiente. Anteriormente, el mismo minero pagaba al laboratorio para que le haga su examen. Ahora es una institución totalmente independiente. Nunca me acuerdo cómo se llaman las sacas en que botan en grandes bloques de tierra, exportan los minerales. ¿Cómo se llaman? Unos sacos. Tienen un nombre, con nombre técnico. No me acuerdo el nombre técnico. Eso es fundamental, porque Total. ahí el interesado pone lo que le interesa. Aquí hay tanto de plata, tanto de oro, tanto de cobre. Y no solamente, y es primera vez. No solamente eso, sino que con José Julio fuimos por primera vez los dos a uno de los puertos donde sale la exportación y estuvimos con todos los laboratorios para que haya muestras, 40 muestras diferentes. Entonces, cuando tú sacas minerales secundarios, si fuera solamente en estos sacos enormes, tú vas a decir, eso es muy poquito. Pero cuando se ve la dimensión de lo que tú haces, entonces ahí es cuando usted los escuchó otros al minerales presidente son decir importantes. que van a hacer intervenciones de frontera para impedir que los que están en minería ilegal se escapen. ¿Qué están haciendo? Sí, hemos estado trabajando muy fuerte. Hay comités binacionales, tanto con respecto a Colombia como con respecto a Perú. ¿Detenidos? Y además hemos tenido detenidos. Sí. ¿Enjuiciados? Sí, claro. ¿Y liberados por los jueces? Bueno, no todos sabemos la realidad y esperemos tener buenas relaciones con el Consejo de la Judicatura y que los jueces hagan su trabajo. Tenemos 20 acciones a nivel de comunidad andina que forman parte de una estrategia común y tenemos una herramienta analítica que se está desarrollando también con ayuda de cooperación internacional que se llama Crime Script, en otras palabras, un guión criminal para tener esta herramienta justamente para mapear. Usted siempre le apuesta mucho a la cooperación internacional. Yo le apuesto y usted estamos logrando en un tiempo resultados. récord del BID $150 millones de un crédito para seguridad. Estamos logrando. Gracias a Roberto Izurieta. Sí. Pero ¿sirve toda esa cuestión? Por ejemplo, los 150 millones del BID para seguridad, ¿de qué sirve si no hay proyectos con cuáles aplicar? No, si hay proyectos. ¿Dónde están? Todos está trabajando y tenemos hoy ya aprobados y que entran a trabajar este día, mañana o pasado. Primero, ¿con aplicación a eso? Con aplicación, no, con aplicación aparte de esto, de consultorías que nos va a pagar directamente el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sirve la cooperación internacional? Sirve la cooperación internacional, además que en este momento tenemos que entender que el Ecuador no puede entenderse aisladamente. Mira, acabamos de oír a un político que no viene al caso mencionar, decir que los problemas de los ecuatorianos son por un lado y los de Venezuela por otro. Correcto. Por favor, tenemos a una inmigración ilegal de venezolanos trabajando en las minas ilegales. Tenemos colombianos sin ninguna autorización viviendo una esclavitud moderna en situaciones insoportables porque están huyendo en el caso de Venezuela de una dictadura conocida. Pero, entonces no podemos aislar el tema de una realidad geopolítica. Y me parece bien que le toquemos el tema que acaba de decir la ministra Palencia sobre la violación a los derechos humanos que tiene la extracción ilícita de nuestros minerales. Eso es terrible, eso lo vimos en Buenos Aires. Entonces eso es importante, más que un tema que no quiero que se me... La esclavitud moderna, pero no quiero que se quede, trata de blancas, no quiero que se quede en el tintero el tema del mercurio. Ecuador firmó un acuerdo que es el convenio de Minamata en el año 2016, donde se compromete a que no usaría mercurio y no se importa mercurio desde esa época. Y tú encuentras mercurio siendo utilizado en la minería, o mejor dicho, en la extracción ilegal de nuestros recursos minerales. Entonces,
eso hace que tenga un impacto en el agua que va en contra y en desmedro del bienestar de las comunidades. Y eso es importante para que se entienda por qué luchamos contra esta extracción ilícita de recursos minerales. Nos importa a la gente. El 10% de mano laboral en la minería ilegal, que es de mujeres. Con la conclusión de nuestros invitados, volvemos enseguida sobre este tema apasionante de lo que ha empezado a hacer el CONIM para enfrentar multisectorialmente, multidimensionalmente, como yo he reclamado, pero integrados el tema de la minería ilegal. Supongo que ellos, y espero que ustedes, entenderán mi impaciencia y mi escepticismo. Pero sí tengo claro, esto no es de la noche a la mañana. Lo importante es comenzar a andar bien. Cada vez se comprueba más que la minería ilegal es la causante del mayor daño al medio ambiente y la mayor descomposición en la sociedad. Combatirla demanda un esfuerzo multidimensional que empieza por el gobierno, pero es imposible que lo cumpla solo él. Terminado el periodo electoral, el Ecuador debe concertar. Solo nos queda tiempo para una reflexión final del presidente del Comité Nacional del Sector Minero, José Julio Neira, de la ministra de Ambiente, Inés Manzano, y de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Les advertí desde el principio del programa, a ellos, fuera de cámaras, y se los recordé a ustedes, que apenas vamos a empezar a desbrozar el camino y a arañar el tema. La única forma de tener claro todo lo que se ha empezado a hacer es persistir, pero a la vez de lo poco trascendente que ya se ha empezado a lograr, insistir y consolidar, si no, no hay avance alguno. Su conclusión. Carlos, bajo el liderazgo del presidente Noboa y su firmeza de desarticular a las mafias enquistadas que tenemos en el gobierno, que tenemos en el Ecuador durante décadas, que estuvieron enquistadas. También hay mafias enquistadas en el gobierno. Sí, sí lo dije. También las hay. Sí, sí. Pero eso se está desarticulando. Eso se está desarticulando. La mayoría son correístas, sí. Bueno, usted lo dijo, estamos... está pagando el precio, Estamos trabajando a diario, uno, para desarticular a todas estas mafias que están enquistadas en las agencias de regulación y control. Dos, el presidente ha demostrado una clara voluntad política para continuar esta lucha en beneficio de los ecuatorianos. Y eso es básicamente lo que yo hago, trabajar bajo su visión, presidiendo el CONIM y articulando todas las instituciones que forman parte de la cadena minera. Abogada Inés Manzano, hasta ahí. A ver, yo quisiera también retomar algo de lo que dice José Julio. Nosotros trabajamos de la mano con el presidente de la República, que quede claro que todo lo que hacemos lo hacemos con él. Y nosotros queremos basar el desarrollo de nuestro país, tanto en lo económico como en la sostenibilidad, recuperando el rol del Estado sobre los sectores estratégicos, la transparencia, la administración pulcra, adicionalmente la seguridad jurídica. La doctora Palencia. Gracias. Ciudadanos, recuerden que el tema de seguridad en cada una de nuestras grandes ciudades y en las pequeñas depende muchísimo de que combatamos frontalmente la minería ilegal, porque el impacto humano, no solo económico, no solo del dinero que se nos va, no, el impacto humano con la destrucción del medio ambiente, con la falta de compromiso para una construcción social diferente, y el que haya poblaciones que viven del delito, tenemos que combatirlo para poder tener un futuro seguro. Mil gracias a todos ustedes. Lo curioso es que la mayoría de los denominados ambientalistas se preocupan más por la minería responsable o legal, como se le llama, y demasiado por la explotación petrolera seria, y ya lograron que el Yasuní, donde se explotaba petróleo con las mayores providencias ambientales que puedan existir, se paralice, pero de la minería ilegal hablan muy poco. Curioso, en el programa hablaremos mucho, y lo de hoy apenas ha iniciado uno de varios capítulos, se los advertí, se los pedí a mis invitados, en los cuales los tres periódicamente reporten de sus avances y recurran a su conocimiento, porque esto nos compromete a todos. Ya se lo ha demostrado, espero que poco a poco lo empiecen a entender. El CONIM es una feliz iniciativa que en pocos meses ha empezado a hacer lo que en muchos años se dijo y nunca comenzó. Ha comenzado ahora. Es tiempo de consolidarlo. Nos vemos mañana. Buenas noches.